No compres el iPhone 15 Pro Max o el iPhone 15 o el 15 Pro sin ver este video. Primero, rápidamente voy a mencionarte algunas características, así rápido, y voy a mencionarte las cosas que a mí me gustaron sin que este video sea muy teórico. Primero, voy a destacar lo único que yo le veo nuevo a este iPhone. Lo voy a destacar aquí, sencillo, rápido. De este lado, modificaron el botón de acción. Ahora puedes personalizarlo y es un botón de presión. Antes era un botón que tú lo subías arriba y hacia abajo, pues ahora es un botón de presión que está aquí en esta parte de acá. Tú lo subes arriba y hacia abajo. Eso es lo nuevo. Lo otro nuevo que hay que destacar es puerto USB-C con banda ancha. Es decir, viene con velocidades brutales. Cuando tú grabas ya videos en 4K, pues en Apple ProRes no, porque en Apple ProRes te pide que tú conectes un disco externo, y esto es algo bueno en este iPhone 15 en caso de que tú quieras usar tu iPhone para videos profesionales, porque recuerda que con este teléfono tú puedes hacer videos profesionales. Puedes grabar en formato de ProRes. Para YouTube no te recomiendo que grabe en ProRes, porque como quiera YouTube lo que hace es como que filtra la imagen y le quita muchísima calidad. Pero si es para una película, si es para, qué sé yo, una serie que tú quieras hacer o te dediques al cine y quieras grabar en este iPhone en ProRes, pues hazlo. Y este puerto USB-C es buenísimo por eso, porque aparte de que viene con una banda ancha brutal, es súper rápido. De hecho, hice pruebas sacando unos 30 gigas. Lo conecté a mi laptop y hice un video donde te estoy probando la velocidad total de este puerto USB-C para ver si era cierto, y yo tenía como esa curiosidad de ver qué tan rápido era el puerto USB-C. Sin embargo, llenó mis expectativas. Yo pude sacar aproximadamente un archivo o unos archivos de unos 25 a 30 gigas. Lo hice en minutos. Fue súper rápido y sin problemas. Lo conecté, lo reconoció de una vez y pude hacer la extracción de datos súper rápido. Y esto es algo que marca la diferencia. Así que punto positivo para Apple. Esto USB-C, el concepto está bien. Llegaron tarde al mercado en cuanto a esto en el iPhone, porque ya las MacBook Pro vienen con USB-C, las iPad ya vienen con USB-C. No sé por qué Apple duró tanto para lanzar este puerto en el iPhone, pero ya por fin lo tenemos y lo hicieron a lo grande. Lo hicieron a lo grande porque ya tú vas a poder exprimir a fondo todas las bondades que te brinda tener una salida USB-C. No solo porque sea compatible con todos los cables. Ya no vamos a eliminar el cable Lightning. Ya por fin vamos a usar un solo cable USB-C, tanto para la MacBook Pro como para el iPhone, como para las iPad. Y esto es muy bueno. Pero no solo porque sea el puerto, sino las tecnologías que incorporaron, que basado en mi experiencia y basado en las pruebas que yo he hecho, brutal, me encantó. Así que dos puntos que hay que resaltar importante en este nuevo iPhone es USB-C y el botón de acción. Son las dos únicas cosas que le veo nueva. Aparte, ya venimos con casi todo lo demás es igual que el 14 Pro Max. Por ejemplo, las cámaras son casi similares. Hay una diferencia. Brillo en la pantalla, también hay una ligera diferencia. Esta tiene como un poquito más de brillo. Bueno, otro punto a destacar, pues tenemos un tercer punto. Ya vimos primero el botón de acción. Segundo, puerto USB-C. Y tercero, titanio. Ya viene con un diseño de titanio. Esto es muy bueno. Es muy resistente, es el que se usa para los satélites y toda la vaina que mandamos al espacio. Pues esto es bueno porque reduce el peso. Si tú lo comparas con el 14 Pro Max, te vas a dar cuenta de que este pesa menos, sigue siendo el mismo diseño, sigue siendo el mismo tamaño.
en cuanto al diseño, a mí me hubiese gustado de que Apple lanzara ya un diseño, qué sé yo, diferente, pero me imagino yo que ellos siguen apostando a lo seguro. Y como nosotros seguimos comprando los teléfonos de ellos y la tecnología de ellos, pues lógicamente ellos van a seguir tirando el diseño. El diseño no es feo, porque si te digo que es un diseño feo, te miento. Este iPhone es precioso, mira, es hermoso. Miro acá porque aquí es que tengo la cámara, aquí es que tengo la pantalla para que tú puedas ver, ¿verdad? El diseño de este iPhone es muy lindo. Otras cosas que hay que destacar es, y esto es normal en los lanzamientos de los teléfonos de Apple, porque lógicamente lanza una GPU más rápido, lanza un procesador más rápido, pero quiero hacer un paréntesis importante en cuanto al procesador. Tenemos un A17 Pro a 3 nanómetros, es un procesador brutal. También tenemos una GPU, tenemos una GPU por aquí también que es muy rápida. Es una GPU que viene con 6 núcleos y de hecho yo hice pruebas, he sometido esta nave a durísimas pruebas y la ha pasado toda con 10 de 10. De hecho, ya podemos jugar videojuegos en un iPhone. Claro está, la compañía tiene que optimizar el juego para el teléfono, pero se puede jugar, chicos. Esto era algo que antes no se podía. Claro, sacando GeForce Now de esta ecuación, porque tú sabes que con GeForce Now y con Xbox Game Pass, tú puedes jugar ya en cualquier dispositivo. Ya tú puedes ejecutar muchísimos videojuegos, ya sea en un iPhone, en cualquier terminal, pero eso tú lo haces a través de la nube. El tú tener el teléfono, el tú poder tener el juego instalado en el teléfono, pues qué bueno. Creo que es el único teléfono ahora mismo que está permitiendo que tú puedas ejecutar videojuegos que estén instalados dentro del terminal. Y en este sentido le vamos a dar un punto a Apple, porque cuando tú tienes un nivel de potencia de ejecutar un juego, esto es bueno porque te da también nivel para tú poder hacer ediciones. Vas a poder, por ejemplo, si te descargas un programa de estos que están desarrollados para tú poder editar videos con tu iPhone, pues esto es bueno porque cuando tú vayas a renderizar ese video lo va a hacer súper rápido. Y que las desarrolladoras de juegos, por ejemplo, a mí que yo me gustan los videojuegos, soy un viejo ya, pero me siguen gustando los videojuegos. Ahora las desarrolladoras de videojuegos lo que van a hacer es que van a estar desarrollando sus videojuegos para el iPhone. Ese va a ser el futuro, chicos. Me parece a mí que en un par de años con tu iPhone tú vas a poder hacer todo. Tu iPhone va a ser un todoterreno. Cuando digo un todoterreno, va a ser que tú vas a llegar a la casa, vas a conectar el teléfono en una base de acoplamiento y ahí tú vas a poder conectar una pantalla externa, vas a poder conectar un teclado inalámbrico, un mouse inalámbrico y tu iPhone va a ser lo que tú vas a usar como PC o como CPU de escritorio, va a ser tu teléfono de uso normal y va a ser todo en uno. Si Apple y las compañías de teléfono, las otras marcas, Samsung y estas marcas, empiezan a meter este nivel de potencia en un teléfono, pues en el futuro, me parece a mí que en un futuro no muy lejano, con tu teléfono, tú no vas a tener que comprar una computadora aparte ni una laptop, ya que tu teléfono va a tener potencia para tú ejecutar la mayoría de aplicaciones que nosotros usamos. De hecho, hasta aplicaciones que sirven para nivel profesional como Premiere Pro, DaVinci Resource y todas estas aplicaciones que son para editar video de manera profesional, pues en el futuro me imagino yo que con tu iPhone tú vas a poder hacerlo. Esas fueron las cosas buenas de este iPhone, las cosas que hay que destacar. En cuanto a lo demás, es casi lo mismo, una ligera mejora en la pantalla, una ligera mejora en cuanto a las cámaras, pero si tú ves la cámara del 14 Pro Max versus esta, te vas a dar cuenta que casi hacen lo mismo. Sí hay una ligera mejora a nivel de prestaciones, pero yo en lo personal te diría que si tengo el 14 Pro Max, no me cambiaría el 15. Y mira por dónde vamos de video y ya yo te he hablado de un montón de cosas buenas que tiene este iPhone. Cosas que no me gustan. Honestamente, debo decirte que, chicos, no quiero sonar como un fanboy, pero no le he encontrado un punto negativo a este teléfono. Y
ha sido un video a costillas récord. A mí no me ha patrocinado nadie. Así que yo diría de que de hecho hice una prueba de agua, como ya estoy acostumbrado aquí en el canal, lo sumergí a una dura prueba de agua y ustedes saben que Apple desarrolla una buena certificación IP68 y la pasó con 10 de 10. Fíjate donde este teléfono está trabajando al 100. Puntos negativos, pues no le veo ninguno, chicos. Mi opinión para ti es, en caso de que tú estés viendo este video porque tú tienes el 14 o el 13 Pro Max, yo diría de que si vienes del 14, no te cambie. Todavía si tú vienes del 13, todavía yo lo pensaría un poco, porque es un buen teléfono y está desarrollado ya para un público más profesional. Ahora bien, si tú usas tu teléfono como una herramienta de trabajo, por ejemplo, si tú creas contenido, videoblog o creas video para YouTube, esta herramienta sería poderosísima para tú crear tus contenidos, porque viene con una cámara brutal. Es una cámara que ya está compitiendo a nivel profesional con las cámaras que hay ahora mismo en el mercado. Es increíble cómo tú puedes sacar esta gran calidad de imagen, que de hecho hice unos cuantos videos con estas cámaras. Fíjate, ahí te estoy pasando imágenes para que tú puedas apreciar la potencia en las cámaras de atrás y en la cámara frontal. Con este teléfono perfectamente tú puedes hacer videoblogs. Y aparte de esto, si tú no quieres usarlo para crear contenido, lo puedes usar para tu uso personal, para tú guardar, ¿verdad?, tus imágenes personales, ya sean fotos, videos. Por ejemplo, si te vas de vacaciones, ya tú no necesitas llevarte una GoPro, no necesitas llevarte un accesorio aparte. Te llevas un palo de selfie, un micrófono inalámbrico y este iPhone te funcionaría perfecto. Lo único que te recomiendo es que te vayas con una buena capacidad. Ya no hay 128, son solo 256 GB, y esto Apple lo hizo porque es obvio, ya que los videos y las fotos pesan mucho, y un par de aplicaciones, por ejemplo, un par de juegos que tú instales, literalmente el teléfono se te va a llenar muy rápido. Y si tú grabas muchos videos en formato de alta definición, 4K por ejemplo, pues el teléfono se te va a llenar rápido. De hecho, para mí 256 GB, ya yo me estoy quedando corto. Hay veces que yo lo lleno, grabo algunas tomas para el canal y tengo que ir a la computadora, extraer esos videos para poder liberar espacio, porque yo tengo muchos datos, tengo videojuegos, tengo un montón de datos míos personales en este iPhone, y 256 GB me estoy quedando corto. Ya voy a tener que dar el salto a comprarme un iPhone de 512, mínimo 512 GB. Y lógicamente cuando tú compras, mientras más capacidad, pues el teléfono te sale más caro. Pero créanme que habemos usuarios que sí vamos a usar ese nivel de capacidad. Porque yo 256 GB y lo tengo a tope. Está lleno el teléfono. Cámaras, pues brutales. No tengo ninguna queja. No me voy aquí a poner a explicarte las características porque son demasiadas prestaciones. Los sensores, la macro cámara, brutal. Con este teléfono, si tú quieres hacer una toma muy de cerca, esa macro cámara trabaja perfecto. Y cualquiera de los lentes que use, de los 3 lentes para grabar, también brutal. El zoom está mejorado. De hecho, hice una prueba de zoom ahí rápido. Estuve probando el alcance en video y está bien. Siento que, claro, cuando tú estás haciendo zoom con las cámaras, lógicamente a veces se empieza a perder, se empieza a degradar un poco la imagen, pero eso es normal. Tú puedes probarlo, a menos que no sea una cámara profesional, que venga con un objetivo bueno, pues ya eso es otra cosa. Pero en la mayoría de teléfonos que hay en el mercado, si tú decides hacer una toma a ese nivel y empiezas a hacer el zoom, pues tú vas a ver que empieza la imagen a desgastarse. Eso es normal en un teléfono, porque lógicamente no podemos exigirle demasiado a un sensor así tan pequeño. Es brutal lo que hemos alcanzado con un teléfono hoy en día. Y me gusta que Apple se preocupa para que cuando tú estés haciendo zoom con tu iPhone no pierda calidad. Pierde calidad, pero fíjate, es mínimo. Mírate esa imagen que te estoy mostrando ahí. Se pierde la calidad, pero es mínimo. Y las fotografías salen brutales. Así, chicos, que opinión sincera mía y experiencia, diría de que este iPhone no tiene nada negativo. Yo no le he encontrado nada. Sí recomiendo que si vienes del iPhone 14
piénsatelo 2 veces para cambiarte. Si te dedicas al mundo profesional, pues te saldría bien el cambiarte, porque vas a poder aprovechar el puerto USB-C, vas a poder aprovechar el botón de acción y vas a poder aprovechar la potencia en las cámaras. Está mejor en las cámaras. Pero si tú eres un usuario normal que lo que te hace es foto para Instagram o para tú grabar videos personales tuyos, yo digo que no vale la pena cambiarte. Si vienes del iPhone 11, pues cámbiate, porque ahí vas a notar una diferencia increíble. Del 11, yo recomendaría el cambio del 11 y del 12 al 15. Ahí sí, sería brutal. Pero del 13 y del 14 no lo recomendaría. Si te gustó el video, suscríbete. Recuerda que es completamente gratis. No cobramos nada porque te suscribas a este canal y así me ayudas a que yo pueda seguir haciendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.